El tema que vamos a trabajar o los temas que vamos a trabajar en esta clase son 4, ¿sí? Que son los temas que corresponden a las semanas de trabajo que deberíamos haber venido realizando, sobre todo con el desarrollo de contenido teórico, ¿sí? El primer tema es un tema que ya trabajamos nosotros en clase con respecto a la domesticación de plantas y animales, después de que habíamos visto algunas cuestiones como por ejemplo el origen del hombre, ¿sí? La organización de lo que vendrían a ser los primeros homínidos en Europa y su desplazamiento hacia América, ¿sí? Esos fueron los primeros temas que nosotros ya trabajamos y, y que fuimos desarrollando en el tiempo que tuvimos de clases, que fueron 2 semanas solamente, con lo que vendría a ser el proceso de domesticación de plantas y animales. Esto es algo que sí ya habíamos trabajado nosotros y habíamos dicho que esto tenía que ver fundamentalmente con Albeck, María Estela Albeck, y ella hace una teorización sobre lo que es la domesticación, ¿sí? Albeck va a decir que la domesticación es un proceso de intervención genética que realiza el hombre sobre las especies, animales y vegetales, ¿sí? Esa experimentación o intervención genética que va a realizar el hombre le va a permitir manejar la producción de alimentos, ¿sí? Ese manejo de alimentos también va a ser para beneficio propio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede en este caso? El hombre comienza a producir según lo que él necesita el alimento, ¿sí? Entonces este alimento comienza a ser más abundante y por lo tanto la población también crece de manera significativa debido a que ya hay una disposición más concreta de lo que vendrían a ser los alimentos. Los alimentos para ese momento van a ser en general lo que les había comentado, animales jóvenes, ¿sí? Son animales muy jóvenes los que ellos se quedan, que son los animales que van a utilizar para la domesticación. Los animales viejos son los animales de los que ellos se van a alimentar y generalmente van a traer lo que vendrían a ser las madres de estas crías pequeñas para aprovechar la leche, ¿sí? De los animales viejos van a hacer uso de la carne para su alimentación y sobre todo de lo que vendría a ser el cuero para su protección y obviamente para la construcción de viviendas que hasta ese momento eran viviendas todavía bastante precarias, ¿sí? Avanzando en este sentido, una cosa que les había pedido en ese práctico y que tuve que corregir mucho en las actividades que me mandaron, tiene que ver con los ambientes sudandinos de los que habla Albeck, ¿sí? Albeck va a decir que dentro de la zona del noroeste argentino y sobre todo del sur del continente americano, nosotros vamos a tener 4 ambientes naturales. El problema en el trabajo práctico fue que ustedes caracterizaron climas, no ambientes, ¿sí? Muy pocos caracterizaron lo que vendrían a ser efectivamente los ambientes. Albeck va a señalar que nosotros tenemos una puna, después vamos a tener valles y quebradas, selva y vamos a tener Cuyo, ¿sí? La puna se encuentra ubicada entre lo que nosotros hoy conocemos como el sur del Perú, ¿sí? Esta zona de aquí, hasta lo que vendría a ser el noroeste argentino. La puna se caracteriza en general por tener un relieve elevado, ¿sí? Tiene grandes alturas y compone lo que vendría a ser el inicio de los Andes, ¿sí? El inicio de la cordillera. Es la precordillera, es lo que compone la puna. Después nosotros vamos a tener valles y quebradas, que es lo que vendría a ser la zona siguiente a la puna, que es específicamente esta de aquí, ¿sí? Esta ya está más bien en lo que vendría a ser el norte argentino, ¿sí? Y es desde Jujuy hasta San Juan. La zona de valles es una zona muy interesante, en este caso para las comunidades indígenas que se encuentran en ese momento y en ese lugar, porque obviamente son espacios que permiten la agricultura, ¿sí? Después, por otro lado, vamos a tener lo que vendría a ser la zona de selva. La zona de selva se ubica en este espacio, si ustedes, en este caso no se ve tan grande, pero vendría a ser al sur de lo que es la provincia de Salta, entre Salta y Tucumán, y eso compone lo que nosotros conocemos como la selva tucumano-oranense, ¿sí? Es una de las selvas, a ver, más ricas en lo que nosotros tenemos en el espacio argentino, obviamente por la diversidad de animales y vegetales que existen en la región. Y por otro lado vamos a tener la zona de Cuyo,
¿sí? Esta selva no es solamente de la zona de Salta y Tucumán, sino que proviene desde lo que vendría a ser la zona de Colombia, orillando todo lo que son valles y termina aquí en Tucumán. Después vamos a tener la zona de Cuyo, ¿sí? Esta zona está comprendida por lo que vendrían a ser Mendoza, San Juan, San Luis e incluso una porción de La Rioja. ¿Sí? Ahora, si nosotros pasamos específicamente a lo que vendría a ser las características de estos espacios o de estas zonas, vamos a ver que la puna en general tiene lo que vendrían a ser elevaciones o relieves muy altos, ¿sí? Y el clima en general tiene dos características. Esas características van a ser, por un lado, que es frío y seco, y por otro lado, frío y húmedo, ¿sí? Mientras nosotros nos encontremos a mayor altura, más frío vamos a tener. Y ese frío, sobre todo, va a ser un frío seco, ¿sí? Que es el frío que nosotros experimentamos generalmente en la zona de, por ejemplo, Campo Quijano, ¿sí? Cuando hace mucho frío, el frío se siente seco. En cambio, si, por ejemplo, venimos a lo que vendría a ser la zona de la ciudad de Salta, en Salta capital, el frío es más bien de tipo húmedo, ¿sí? Entonces en la puna diferenciamos nosotros dos tipos de frío, un frío seco y un frío húmedo. Y eso también va a tener implicancias en lo que vendría a ser la vegetación y la cantidad de animales. Lo que vendría a ser la puna fría y la puna seca va a tener una menor cantidad de especies vegetales. Ustedes si observan en la imagen van a ver que las especies vegetales en general están muy cerca del suelo, no crecen en altura ni tampoco en cantidad porque carecen de agua y en general las condiciones del suelo erosionan mucho lo que vendrían a ser los elementos o los nutrientes de los que pudiera llegar a servirse la vegetación. Entonces es una vegetación bastante escasa. Lo que sí hay en grandes cantidades en la zona de Puna va a ser la sal, sal de la que se van a alimentar, sobre todo los camélidos que viven en este espacio, que van a ser llamas, vicuñas, alpacas, ¿sí? Son ese tipo de animales los que van a encontrarse en este espacio. No existe una gran variedad de especies animales ni vegetales, sino que lo que se encuentra en este espacio más bien tiene que ver con la sal y con los minerales, ¿sí? Después, cuando nosotros pasemos a la zona de valles, vamos a ver esta zona de valles y quebradas corresponde a lo que conocemos como Jujuy, ¿sí? La zona de valles es más interesante. La zona de quebradas generalmente vendrían a ser estas formaciones de piedra y de roca volcánica y de roca en general, que lo que hacen es generar estos cortes bastante extremos y esos son las formaciones de quebradas, ¿sí? Las quebradas, obviamente, al unirse con los valles, tienen una formación más bien amigable para lo que vendría a ser el desarrollo de la agricultura y la ganadería, además de que debido al agua de deshielo que proviene de lo que vendría a ser la zona de Puna, es más fácil sobre todo el cultivo y lo que vendría a ser el riego de estos espacios para la agricultura y sobre todo para la ganadería, ¿sí? Después vamos a tener, por otro lado, perdón, en esto de la parte de valles y quebradas, el clima es bastante templado, ¿sí? Las precipitaciones son suficientes, ni escasas ni muy abundantes, sino que más bien son suficientes para mantener la actividad que se realiza en este espacio y las temperaturas, diríamos nosotros, son temperaturas de tipo templadas, ¿sí? En algunas ocasiones en estos espacios vamos a ver que hace mucho calor, por ejemplo, la zona del Valle del Lerma y el Valle Calchaquí. El Valle del Lerma vendría a ser todo lo que nosotros vemos en Cerrillos, La Merced, El Carril, Chicuana, ¿sí? Que las temperaturas son bastante agradables, no hay calor extremo ni frío extremo tampoco, ¿sí? Y también tenemos, por ejemplo, la zona de los valles calchaquíes, como en la zona de Cafayate también, que tienen temperaturas bastante agradables y sobre todo que sirven para el desarrollo de la agricultura. Después vamos a tener lo que vendría a ser la selva. La selva que nosotros tenemos en el territorio argentino vendría a ser la selva tucumano-oranense, ¿sí? Esta selva es la selva que ustedes pueden observar si alguna vez han ido por el camino de cornisa que tiene entre Salta y Jujuy, ¿sí? Esa es una de las representaciones más claras que tiene este camino de selva, ¿sí? En la que nosotros vamos a ver que
Si bien hay una gran cantidad de elevaciones, estas elevaciones no tienen grandes alturas como si iba a tener la zona de Puna y la zona de Quebrada, sino que estas elevaciones son más bien escasas, ¿sí? Lo que sí vamos a tener son pisos ecológicos, es decir, vamos a tener especies vegetales en distintos pisos o en distintas alturas, ¿sí? Sobre todo los árboles lo que van a hacer es crecer mucho, crecen en altura, porque lo que buscan, debido a que la selva es tan espesa, obviamente es buscar sol y también buscar agua, ¿sí? Entonces sobreviven sobre todo las especies que logran encontrar el sol y el agua. Por eso crecen, también vamos a tener formaciones de lianas y vamos a tener una gran cantidad de vegetación, una gran diversidad de vegetación. Lo mismo pasa con los animales, sobre todo en esta zona, ¿sí? En la zona de selva vamos a tener animales exóticos que componen generalmente lo que vendrían a ser las aves en este caso. En el caso de Salta y de Tucumán no tenemos muchas especies, a ver, exóticas como vendrían a ser, por ejemplo, las que se ven en Brasil, pero sí nosotros vamos a tener especies de felinos, especies de arácnidos, de aves, de serpientes propias de la zona y que también pueden sobrevivir a estas temperaturas. En esta selva no se va a observar la misma temperatura que sí se observa en, por ejemplo, la zona del Amazonas, ¿sí? La zona del Amazonas tiene una estación cálida con muchas lluvias, ¿sí? Tiene precipitaciones abundantes las que hay en la zona de lo que vendríamos a decir la selva del Amazonas. En cambio, en la selva tucumano-oranense vamos a tener una gran cantidad de calor, temperaturas extremas y no es tanta la cantidad de agua, ¿sí? Ni las precipitaciones que se encuentran en la selva. Obviamente va a haber un periodo, una estación del año en la que sea más frecuente la lluvia, pero no es una característica corriente de este espacio natural, ¿sí? Entonces la selva va a tener un clima de tipo cálido, con estación, vamos a tener con estación húmeda y con subestación seca. ¿Sí? No tenemos una lluvia constante ni precipitaciones de tipo constantes. Por otro lado, vamos a tener la región cuyana, que ya es la última región que comprende estos espacios, y vamos a ver que es una región que ya más bien carece de elevaciones. Estas elevaciones podrían algunos caracterizarlas incluso como pequeños cerros o mesetas, ¿sí? Las elevaciones en estos espacios ya comienzan a decrecer porque forman parte de lo que vendría a ser la última cadena de la precordillera de los Andes, la cordillera mejor dicho, ¿sí? Y compone lo que vendrían a ser las provincias de San Luis, Mendoza, La Rioja y San Juan, ¿sí? La tierra, en este caso, ustedes van a ver que varía, ¿sí? En San Luis y Mendoza todavía la tierra llega a ser más bien agradable o amigable para lo que vendría a ser la actividad agrícola. Mientras que si nos vamos alejando de estas provincias y nos acercamos a La Rioja y a San Juan, vamos a ver que más bien se encuentran o nos encontramos con terrenos áridos, ¿sí? Que se debe sobre todo a las precipitaciones que son sumamente escasas, pero también al tipo de clima, ¿sí? Este tipo de clima y obviamente las precipitaciones y las condiciones geográficas que no se prestan generan que la tierra y obviamente el espacio sea sumamente árido y van a ver en este caso cómo la erosión a raíz del viento, por ejemplo, va a ir comiendo lo que vendrían a ser las formaciones rocosas. Entonces no es un terreno apto para el desarrollo de las actividades económicas, ¿sí? Vemos cómo va cambiando un mosaico obviamente, formaciones geológicas, de climas, de temperaturas, de relieves, de especies animales y vegetales, y esto obviamente compone lo que vendría a ser el noroeste argentino. Pasemos después a lo que nosotros hablamos como formas de asentamiento, ¿sí? Las comunidades indígenas que se encontraban en estos espacios van a generar dos formas o dos tipos de asentamiento, ¿sí? En este caso les habla Albec y les dice que en lo que vendría a ser la zona de Tafí del Valle, Salta, Jujuy, Tucumán, se han encontrado evidencias arqueológicas que nos permiten a nosotros establecer dos formas de asentamiento, ¿sí?
Estas formas de asentamiento van a ser o concentradas o dispersas, ¿sí? En el caso de las formas de asentamiento concentradas, ustedes lo que van a ver, obviamente, es una suerte de casas que están, obviamente, muy cercas unas de otras. Algo que quiero que observen en este caso vendría a ser las casas que están en una forma elíptica, ¿sí? Estas casas se hacían cavando lo que vendría a ser la superficie y logrando de esa manera una estabilidad y también una protección para los hogares que estaban hechos en ese momento de piedra, ¿sí? Después van a ver que tienen, obviamente, en estos costados como fortificaciones pequeñas hechas de piedra y se hacían de esa manera para que lo que vendría a ser el pequeño ganado que tenían estas familias no se fuera, ¿sí? Obviamente esto se ha erosionado y se ha perdido con el tiempo, pero tenían unas formaciones mucho más altas y lo que esto permitía que las especies o, por ejemplo, cabras, vacas, llamas, no se dispersaran en la zona. ¿Sí? Además, ellos tenían zonas de cultivo que eran comunitarias, es decir, no es que cada uno tenía su huerta en su casa y cultivaba para sí mismo, sino que estas zonas, en general, por ejemplo, podemos ver este espacio de aquí o este espacio de aquí, eran utilizados para el cultivo comunitario. Todos comían, producían y también cuidaban lo que se plantaba en estos lugares, ¿sí? Por otro lado, vamos a ver los asentamientos dispersos, ¿sí? En este caso vamos a ver, aquí tenemos un asentamiento, después aquí otro, ¿sí? Vemos que espacialmente están muy alejados unos de otros y esto nos va a permitir a nosotros hablar de asentamientos dispersos. Estos asentamientos tienen otro tipo de características. Generalmente estas características tienen que ver con qué, con que estos grupos humanos, cada uno tenía su propio alimento, es decir, tenían su propia huerta, sus propios cultivos, y obviamente se hacían cargo del cuidado de sus animales. No era una unión comunitaria en la que todos podían obtener alimentos y, por ejemplo, animales de la comunidad, sino que más bien esto dependía de las formaciones familiares, ¿sí? Pensemos que este asentamiento no era de una única familia, sino que generalmente son grupos de familias que se establecen en un lugar y este lugar generalmente está alejado de otras formaciones o de otras organizaciones familiares. Por eso dependen solamente de sí mismos y no de una comunidad más amplia como lo que sucede en las formas de asentamiento concentrado, ¿sí? Después lo que sí vamos a ver es que van a surgir nuevas tecnologías y dentro de estas tecnologías que van a surgir, nosotros vamos a tener, obviamente, los cambios que se van a dar en la construcción con piedra, en lo que vendrían a ser los tejidos y también en la cerámica, ¿sí? Esto es lo que se va a dar en este momento. Obviamente nosotros vamos a tener tejidos y esos tejidos lamentablemente hoy en día no se encuentran restos de esas obviamente construcciones porque al ser hechas de material orgánico tampoco hay registro porque ese material ya se ha descompuesto, entonces no hay, ¿sí? Después lo que sí vamos a tener va a ser, por ejemplo, la cerámica, ¿sí? Esta cerámica va a estar hecha de barro y de arcilla y en general los motivos que van a tener, si ustedes se fijan, son motivos geométricos, no tienen dibujos como sí podríamos ver en la cerámica de, a ver, los romanos, los griegos, otros pueblos de Europa, ¿sí? Sino que más bien acá vamos a tener motivos geométricos y los colores que va a tener esta cerámica son colores rojizos, negros, marrones, ¿sí? Propios de lo que permite obviamente la naturaleza y los materiales que se encuentran en la región. Después vamos a tener materiales de piedra pulida y también alguno que otro metal propio de la metalurgia que se encuentra en esta zona. Vamos a tener sobre todo hachas, flechas y también instrumentos y herramientas que les permitan a los hombres el desarrollo de actividades en la agricultura. Sigamos entonces. Les decía que lo que nosotros vamos a tener después de esto, el tema que correspondía ya a la clase que nos teníamos que ver el domingo en el que se dictó la cuarentena, es jefaturas y estados, ¿sí?
Esta va a ser una formación que van a adquirir no solamente los pueblos americanos, sino también los pueblos europeos, aunque es mucho más evidente en la zona de América que en el resto de Europa. Lo que nosotros vamos a tener en jefaturas y a partir de la hojita que tenían que les dejé de Fiedel, Fiedel que dice, las jefaturas en general son formaciones que tienen hasta 1000 habitantes, ¿sí? En general las jefaturas van a tener un líder legítimo y ese líder legítimo es un líder esporádico. No necesariamente es un líder que sea elegido para que constantemente se mantenga en el cargo, sino que se ha ganado ese cargo por ejemplo, las habilidades que tiene. Por ejemplo, ser un buen dirigente, ser un buen cazador, ¿sí? Él hace referencia, por ejemplo, al líder conejo, ¿sí? En el caso de las comunidades indígenas en Norteamérica, porque es el líder que ha encontrado los espacios para la cacería de conejos, ¿sí? En otras oportunidades, estos líderes no solamente pueden ser elegidos por haber su capacidad al momento de la cacería, sino sobre todo por mantener a lo que vendría a ser la comunidad en ese momento, ¿sí? ¿Qué pasa con las jefaturas? Las jefaturas también pueden tener tres divisiones, ¿sí? Jefatura de área, de distrito o jefatura más bien de zona centro, ¿sí? Es decir, se van a dividir en lugares pequeños. Por ejemplo, podemos tener una jefatura central o una jefatura más importante en lo que vendría a ser un espacio capital, ¿sí? Un espacio de gran importancia para la comunidad. Después vamos a tener jefaturas de distrito en los espacios circundantes a la zona capital y vamos a tener jefaturas de área en los espacios más pequeños y en los que no se concentre tanta comunidad, ¿sí? Ahora lo que sí vamos a empezar a ver en la zona durante el desarrollo de jefaturas va a ser, por ejemplo, lo que vendría a ser el origen o el inicio de algunas figuras fundamentales, como por ejemplo la del chamán, la del líder, ¿sí? La de la familia. Esto va a surgir a partir de esta formación porque ya se tiene en cuenta que el jefe o el líder no es el único que puede cumplir con todas las funciones que necesita una jefatura. Por eso es necesario que se vaya diversificando también la cantidad de líderes o de representantes dentro de un grupo o una comunidad indígena, porque obviamente lo necesitan, ¿sí? Necesitan de esta distribución de tareas. Ahora, lo que se va a observar también en la jefatura es una división sexual del trabajo. ¿Qué significa esto? Se van a dividir, obviamente, según lo que pueden hacer varones y según lo que pueden hacer las mujeres. Las mujeres en general, ustedes van a ver que ellas se van a dedicar a lo que vendría a ser la crianza de los hijos, la alimentación de la familia y el cuidado de los animales y de las plantas, mientras que los hombres se van a dedicar a otras tareas. Ya durante las jefaturas lo que nosotros vamos a ver es que va a haber hombres dedicados a la defensa, en algunos casos van a ver acá algunos hombres que ya portan armas, lanzas o en otras ocasiones ya tienen una vestimenta particular que hace referencia al estatus que tienen, ¿sí? Otros hombres se van a dedicar, por ejemplo, a las actividades de la cacería, porque si bien decimos comienza la domesticación de plantas y animales, no es que dejan de cazar, no es que dejan de pescar, sino que es una actividad complementaria a la que van a realizar estos hombres. Otra cosa también van a tener, por ejemplo, la adivinación y obviamente la organización política, que son actividades que están específicamente ligadas a lo masculino, ¿sí? Las mujeres no se encargan para nada de este tipo de actividades, ni de la política y mucho menos de la adivinación, porque son sociedades patriarcales, ¿sí? Que obviamente se dedican en este caso a establecer a los hombres en estos lugares de liderazgo y en estos lugares de poder. Sí, cuando ya hablemos de Estado, vamos a ver que las mujeres van a empezar a ocupar lugares importantes dentro de la organización familiar y social, pero no en la política, ¿sí? Ahora, cuando nosotros pasamos a un Estado, ¿sí? Vamos a ver que se organiza de forma más compleja esta situación, ¿sí? A ver, bien, se organiza de una forma más compleja esta situación porque ya vamos a tener un líder que no es un líder que ha sido elegido porque es un buen cazador, un buen guía o aquel que mantiene de manera más correcta a la comunidad, sino que más bien ahora ya se establece un líder legítimo y a este líder legítimo se le da
la noción de líder o jefe teocrático, ¿sí? La teocracia, en este caso, es una forma de organización política muy común en lo que vendrían a ser las zonas de Egipto, por ejemplo, los estados en el periodo de la Mesopotamia asiática, en la formación de los estados antiguos, ¿sí? ¿Y qué significa un gobierno teocrático? Este gobierno teocrático tiene que ver específicamente con que el líder sea asociado a una divinidad. Significa que este líder es visto como un hijo o como un descendiente de los dioses, ¿sí? Entonces, este líder legítimo ya no pasa a ser un líder por las habilidades que tiene, sino por el lugar de origen que posee. Y específicamente se elige a una familia de la comunidad y se la asocia directamente a las divinidades. En el caso de los incas, por ejemplo, a Pachacuti, Pachacamac, es decir, a los que vendrían a ser los líderes, obviamente, del imperio incaico, se los asocia con las deidades indígenas. En este caso se considera que ellos son hijos del sol, por lo tanto son líderes legítimos, hijos de los dioses, que han venido a organizar y han venido a reinar lo que vendría a ser este estado, ¿sí? En los estados ya vamos a ver una organización, como les decía, mucho más compleja. Primero que nada, vamos a tener un líder legítimo que está legitimado por ser un hijo de un dios o por ser una deidad en la tierra. Incluso en los incas y en los aztecas se creían que o el Huaytlatoani o lo que vendría a ser el Inca eran deidades, eran dioses en la tierra y que habían sido elegidos justamente para gobernar y para guiar a la comunidad. Entonces, vamos a tener al líder legítimo o al dios o al líder de la comunidad. Después vamos a tener lo que vendría a ser la nobleza, es decir, aquella familia o aquellos grupos familiares más cercanos a este líder. Y por otro lado, en el caso de los incas, ya lo vamos a trabajar en particular cuando empecemos a hablar del imperio incaico, vamos a tener aquello a lo que ellos hacen referencia diciendo las panacas reales, es decir, la familia de, en este caso, el inca, ¿sí? Después de eso, lo que sí vamos a tener es una organización burocrática, que es la que tenemos incluso hasta hoy en día, que vendrían a ser aquellas personas que se ocupan, por ejemplo, del cobro de los impuestos, aquellas personas que se encargan, por ejemplo, de la organización de la sociedad. Después vamos a tener a los líderes religiosos, es decir, aquellos que se encargan de la religiosidad. Esta religiosidad ya durante los estados va a estar más organizada y va a ser una religiosidad bastante, ¿cómo les podría decir?, organizada y establecida bien, se establecen bien los límites de esta religiosidad, ¿sí? Además de chamanes, ya vamos a tener una serie de deidades o de dioses bien definidas que durante las jefaturas no están, porque los miembros de la jefatura van a creer en fuerzas del bien y del mal, en la magia, en la adivinación, mientras que en los estados ellos ya van a tener diferenciados quiénes son sus dioses e incluso van a tener un panteón de dioses. En el caso de América, los dioses están ligados generalmente a la naturaleza y son o plantas o animales, mientras que en Europa, en lo que vendrían a ser los espacios como Roma, Egipto, Grecia o los pueblos de la Mesopotamia asiática, ellos van a relacionar a sus dioses con los que vendrían a ser, por ejemplo, actitudes del ser humano o características del ser humano. Por ejemplo, el amor, el odio, la guerra, ¿sí? Vemos que por el otro lado en América esto tiene que ver con asociaciones de tipo natural y no tanto con el humano, ¿sí? En América siempre se va por sobre lo que vendría a ser sobrenatural e incluso sobre las especies animales y vegetales, mientras que en Europa se asocia todo al hombre, ¿sí? ¿Qué más vamos a ver después de esto? Ya van a tener una organización económica mucho más compleja y esta organización va a dividir a quienes obviamente se encargan de las actividades económicas, a quienes se encargan, por ejemplo, de la actividad religiosa, a quienes se encargan de la actividad bélica o militar, es decir, la protección del territorio. Entonces vemos que un Estado está mucho más organizado que una jefatura. Además de que el Estado
obviamente va a tener una capacidad de hasta 8 millones de habitantes, como por ejemplo el caso del Imperio Incaico, ¿sí? Vemos que ya hay una organización mucho más compleja y que tienen un crecimiento demográfico exponencial, ¿sí? Bien, vamos avanzando entonces. Este surgimiento de sociedades complejas se va a dar a partir del siglo XIII y se va a observar a partir de una serie de cambios que van a ser muy significativos en el norte argentino, ¿sí? Por ejemplo, el aumento de la población. La población crece, y es algo que yo les había dicho en clases anteriores, la población crece por la disponibilidad de alimento. Si no hay disponibilidad de alimento, la población no crece, ¿sí? Son grupos bastante sabios en ese sentido y tienen una noción de organización y de planificación familiar bastante compleja. Si es que tienen disponibilidad de alimento, ellos crecen en población. Y si es que no tienen, obviamente van a desarrollar estrategias de planificación familiar, como diríamos hoy en día, o de, por ejemplo, aborto e infanticidio, como sería en ese momento, ¿sí? Otras cosas que vamos a ver, por ejemplo, es que surge lo que vendrían a ser formaciones de fortificaciones defensivas. ¿A qué se debe esto? Se están formando grupos cada vez más grandes y distintos grupos, por ejemplo, pensemos grupos como el de las jefaturas, van a querer atacar a estos grupos. Es decir, distintos grupos van a querer atacarse por obtener el espacio que están controlando en ese momento. ¿Por qué? Porque puede ser un espacio, por ejemplo, más amigable para la agricultura, un espacio, por ejemplo, más apto para el desarrollo de las actividades que se están realizando. Pueden haber grupos, por ejemplo, que no tengan las mismas condiciones de vida que otros, por lo tanto, vayan en busca de nuevos espacios. ¿Y estos grupos qué quieren hacer? Obviamente, proteger lo que han conseguido. Por lo tanto, van a empezar a desarrollar una suerte de fortificaciones defensivas, ¿sí? Otra cosa que nosotros vamos a ver es que se da una organización más compleja con respecto a la producción de los alimentos y también con respecto a lo que vendría a ser el surgimiento de un ceremonial y un culto a la muerte. Hasta ese momento no se habían establecido cultos exclusivamente para la muerte. ¿Sí? Eso sí ocurre en Europa, pero no ocurría hasta el momento en América, porque lo que ellos más bien hacían eran abandonar a sus muertos donde se había producido el deceso. ¿Sí? No le hacían un culto ceremonial a la muerte. Ahora, a partir del siglo XIII, lo que sí van a observar los historiadores y los antropólogos es que se le va a dar un trato preferencial a la muerte. Y eso tiene que ver porque ya va surgiendo un culto religioso y obviamente van estableciendo una serie de dioses, en algunos casos dioses relacionados también con la muerte, ¿sí? Entonces también surge un culto a la muerte. En este caso nosotros vamos a ver que surgen tres características importantes, que son las que yo les pedía en el trabajo práctico y les pedía que ustedes definan qué sería una chacra, un pucará y una chulpa, ¿sí? Una chacra, como ven ustedes acá, vendría a ser una porción de tierra que está destinada al desarrollo de las actividades agrícolas, ¿sí? Pensemos nosotros en una comunidad indígena, ¿sí? Estas comunidades dividen el espacio que tienen, ¿sí? No todos los espacios son utilizados para todas las actividades, sino que dividen el terreno que tienen disponible para que se realicen las actividades que ellos necesitan. En el caso de las chacras son el terreno más apto y el terreno, a ver, que vendría a tener, por ejemplo, un clima templado y obviamente una tierra más fértil para el desarrollo de la agricultura, ¿sí? Pero también se destina una parte de esta chacra para lo que vendría a ser la crianza de los animales, ¿sí? Estos animales, como les decía, van a ser animales jóvenes que van a ser utilizados para la domesticación y después sí, obviamente estos hombres van a seguir yendo a cazar y generalmente cazan animales viejos, que son animales que les sirven para la alimentación. Y reponen en otras ocasiones estos animales con lo que ellos van a cazar. Si encuentran animales jóvenes, los traen y los domestican para que les brinden o lana, en el caso de las llamas y las vicuñas, o leche también, para que obviamente complementen la dieta que venían realizando.
Entonces las chacras son porciones de tierra que se destinan a la actividad agrícola, ¿sí? Después vamos a tener lo que vendría a ser un pucará, ¿sí? Los chicos de Jujuy obviamente habrán visto un montón de pucarás, por ejemplo el pucará de Tilcara, ¿sí? Y vamos a ver que los pucarás en general son fortificaciones o murallas defensivas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con esto? Nosotros vamos a ver que los pucarás se establecen en zonas altas, ¿sí? Si ven en este caso, el pucará va subiendo, ¿sí? En lo que vendría a ser el relieve y el terreno. ¿Por qué el pucará se asienta o se crea en lugares altos? Porque lo que tratan de hacer son murallas defensivas o espacios defensivos para las comunidades indígenas. Hace rato yo les decía, distintas comunidades van a querer atacar y apoderarse, obviamente, de lo que han podido construir las comunidades más exitosas, ¿sí? Entonces, los pucarás, es decir, las zonas amuralladas o las fortificaciones, se crean o se generan a partir de esa necesidad de proteger el terreno y obviamente lo que ellos han construido. Entonces los pucarás se establecen en zonas altas de manera que yo pueda ver quiénes son mis enemigos y de dónde están viniendo para proteger a quienes serían, por ejemplo, los líderes de la comunidad, los jefes más importantes y también a su familia, ¿sí? El pucará no lo habita toda la comunidad, no es que todos podemos ir al pucará, sino que el pucará está reservado para el líder político y los líderes, por ejemplo, económicos, religiosos y obviamente la familia de estos líderes que vendrían a ser los miembros más importantes de la comunidad para ese momento. Por otro lado, vamos a tener las chulpas, ¿sí? Las chulpas no las vamos a encontrar en el noroeste argentino, sino que las chulpas en general las vamos a ver en la zona de Bolivia y en Chile, ¿sí? ¿Cómo es una chulpa? Como esta de acá, ¿sí? Es un torreón de piedra y de tierra en el que se van a utilizar, por ejemplo, como por vasijas funerarias, ¿sí? O también en algunos casos como centros para la representación de lo que vendrían a ser sus deidades. En general, estas chulpas en la zona de Bolivia, en su interior tenían lo que vendrían a ser los restos de las personas fallecidas de las comunidades indígenas. En el norte argentino no encontramos chulpas porque lo que sí se encuentra acá van a ser vasijas funerarias, ¿sí? Si ustedes han visto alguna vez en Cafayate, ellos tienen vasijas que se hacen, por ejemplo, de cerámica, que son muy grandes, ¿sí? No tan grandes como este torreón, por ejemplo, pero sí vasijas muy grandes, ¿sí? Y en esas vasijas se enterraban a los indígenas, por ejemplo, a los miembros de la comunidad. ¿Y por qué eran suficientes esas vasijas? Porque no se los enterraba en una posición como la que nosotros hoy en día implementamos para nuestros difuntos, sino que más bien se los enterraba en posición fetal y se los recubría, por ejemplo, lo que vendrían a ser esencias naturales, aceites no, porque eso forma parte de lo que vendrían a ser los egipcios, pero sí esencias como lo que vendrían a ser flores, aromas, ¿sí? Aromáticas sobre todo, que se ponían en el cuerpo y también se lo rellenaba con tierra y con arcilla. Entonces esas vasijas sí las podemos encontrar y las vasijas en general estaban en la zona doméstica, ¿sí? En las casas. En Bolivia también y en Perú lo que hacían era ponerlos en vasijas y después durante el periodo inca lo que van a hacer es envolver los huesos, dejaban que se momifique el cuerpo, envolvían los huesos y los guardaban en unas vasijas y anualmente limpiaban esos huesos porque ellos hacían un culto a las momias, por ejemplo. Entonces, en el norte no vamos a ver chulpas, pero sí vamos a ver las chulpas en Bolivia y en Chile. Algunos la utilizaban solamente para propósitos religiosos, es decir, como un espacio en el que se encontraban sus deidades, y otros sí las van a utilizar como espacios funerarios, es decir, poniendo aquí adentro a sus muertos, ¿sí? Sigamos entonces con el Imperio Inca, ¿sí? El Imperio Inca nosotros lo trabajamos y no trabajamos, por ejemplo, los aztecas y los mayas, bien, perfecto. No trabajamos aztecas y mayas porque obviamente no corresponden al espacio de estudio que nosotros tenemos, ¿sí?
Pero sí trabajamos el Imperio Inca porque corresponde con la noción geográfica que nosotros tenemos y además con la zona de influencia del noroeste argentino. Esta es una vista de lo que vendría a ser el Machu Picchu, ¿sí? Y de lo que vendría a ser el Imperio Inca. Si ustedes observan, los que vendrían a ser pucarás siempre están arriba, porque lo que tienen que hacer es proteger al resto de la comunidad de los ataques que vendrían a tener de los agentes externos. ¿Sí? Bien, vamos bien entonces. El Imperio Inca se ubica entre lo que vendría a ser el sur de Colombia. Si ustedes ven en este caso, Colombia tiene una influencia bastante escasa de lo que vendría a ser el Imperio Inca, porque solo llega a una porción muy pequeña de su país. Después íbamos a tener el Imperio Inca en el Ecuador, obviamente también en una porción del Ecuador, en toda la zona del Perú, Bolivia, el norte de Argentina y Chile. ¿Sí? Los incas llamaban a esta organización Tahuantinsuyo o Tahuantinsuyo, ¿sí? Ustedes lo pueden encontrar de las dos maneras. Tahuantinsuyo está escrito obviamente en quechua y Tahuantinsuyo vendría a ser la explicación o la traducción que se hace al castellano de este quechua, ¿sí? No hay una traducción específica de esta palabra en quechua, sino que se dice los cuatro suyos, ¿sí? En el caso de los incas, ellos van a dividir al imperio en suyos, es decir, vendrían a ser provincias o vendrían a ser organizaciones geográficas, ¿sí? Hoy nosotros, por ejemplo, la Argentina la dividimos en provincias, en departamentos, en municipios. En el caso de los incas, ellos dividen el Tahuantinsuyo en cuatro suyos que van a hacer referencia, obviamente, a los puntos cardinales, ¿sí? Vamos a tener el Chinchaysuyo, el Antisuyo, el Contisuyo y el Collasuyo. En el caso de nosotros, formamos parte del Collasuyo, ¿sí? Son nombres medio particulares, pero bueno, hacen referencia obviamente a este tipo de organización que tienen las comunidades indígenas, en este caso los incas, ¿sí? En el trabajo práctico, una de las cosas que yo les preguntaba a ustedes y que les pedía obviamente era si ustedes creían que los indígenas, en este caso los incas, habían tenido una expansión pacífica, ¿sí? Es decir, si ellos habían logrado conquistar Ecuador, parte de Colombia, Bolivia, Chile y Argentina de forma pacífica. Porque si nosotros tenemos en cuenta, el Tahuantinsuyo surge en el Perú, ¿sí? Surge específicamente en la zona de Cusco. Entonces, ¿cómo un imperio logra hacerse tan grande? En este caso, nosotros tenemos que tener en cuenta que los incas tienen dos formas de expansión. Y esas dos formas de expansión no son homogéneas, sino que son totalmente distintas unas de otras, ¿sí? Ellos surgen en la zona del Cusco, en el Perú, y obviamente hablan de lo que vendría a ser un surgimiento o un origen divino, porque obviamente ellos dicen ser hijos del sol y que han sido creados obviamente por el sol, y que son una comunidad que es privilegiada al ser hijos de estos dioses, ¿sí? Del sol, de la luna, de la madre tierra. Entonces, surgen en la zona de Cusco y de ahí van a buscar expandirse, ¿sí? Pensemos que esta expansión tiene dos tipos o dos características fundamentales. Vamos a tener una expansión, en algunos casos pacífica, porque lo que van a hacer ellos puede ser la alianza con otros pueblos indígenas. En general se van a unir con los pueblos indígenas de a su alrededor porque ellos van a ir conquistando pacíficamente en algunos casos estos pueblos a partir de la negociación y a partir de sus relaciones diplomáticas. Es decir, mediante la palabra y obviamente mediante las acciones diplomáticas van a lograr establecer su control sobre otros pueblos. Este dominio diplomático, ¿qué implica? Que los incas se quedan con este pueblo, pero este pueblo puede conservar, por ejemplo, sus dirigentes y puede conservar una que otra característica cultural. No todas, porque a ver, tampoco es que son tan buenos, son conquistadores también, ¿sí? Y en otros casos, sobre todo en lo que vendrían a ser los pueblos del norte argentino, porque nosotros aquí vamos a tener sobre todo matacos, ¿sí? Y en el caso de Chile van a tener a los araucanos, la conquista va a ser violenta, ¿sí? Nosotros vamos a tener acá, por ejemplo, a los chicuanas, que son parte de las tribus que ustedes tienen en el colegio, ¿sí? En el instituto.
Ustedes van a tener a los huachipas, van a tener a los chicuanas, que son poblaciones indígenas, obviamente, de esta zona del noroeste argentino. También vamos a tener a los quilmes, a los matacos, a los sanavirones, que son comunidades indígenas que ustedes seguramente habrán ido leyendo en el texto de Raúl Mandri. ¿Qué va a pasar con esto? Los incas no van a tener un tipo de dominación pacífica sobre este espacio, sino que más bien su dominación es violenta. ¿Qué pasa con los incas? Si ellos no logran relaciones diplomáticas inmediatamente con sus líderes, lo que van a establecer es el inicio de la guerra. Y eso es algo a lo que ellos llaman guerra justa. ¿Por qué dicen guerra justa? Porque ellos le han ofrecido, obviamente, diplomáticamente, que se unan al imperio incaico. Pero los líderes indígenas no han aceptado esta unión. Por lo tanto, lo que se va a iniciar es una represión de los señoríos indígenas. Es decir, se los va a reprimir y se los va a atacar mediante guerra justa. Yo ya te ofrecí ser parte del imperio diplomáticamente, vos no quisiste, entonces vamos a iniciar una guerra. Es el caso de los chicuanas, por ejemplo. Los chicuanas provienen de la zona del Perú. Ustedes, chicos que sean de la tribu de los chicuanas, no son originarios del norte argentino, sino más bien son de la zona del Perú. ¿Sí? ¿Qué pasó con los chicuanas? No dejaron que los incas los dominen tan fácilmente, sino que obviamente le metieron un poco de presión a los incas. Entonces los incas, ¿qué hicieron? Les quitaron algo que se llama esta cuestión de ser parte de la tierra. ¿Sí? Es un desarraigo que hicieron los incas y que es algo que ellos utilizaban como estrategia comúnmente. Ustedes tienen que entender que para las comunidades indígenas ser parte de la tierra es fundamental. Ellos se sienten parte de la tierra. Entonces, que yo los desplace de su tierra de origen a otro lugar es generar un desarraigo. Es el peor castigo que puedo establecer sobre una comunidad indígena. Entonces, es lo que hicieron los incas en este caso con los chicuanas. Y también lo que hicieron con los quilmes. Hoy los quilmes nosotros los localizamos en Buenos Aires. Sin embargo, los quilmes son de la zona de Salta. ¿Sí? Entonces, es una estrategia que utilizaban comúnmente los incas, el desarraigo de las comunidades indígenas. De manera que, a ver, si yo te echo a vos de tu lugar originario y te tenés que ir a otro lugar, no va a ser fácil que te rebeles nuevamente hacia mí porque tenés que acostumbrarte al lugar donde vivís y recién quizás inicies una rebelión. Entonces, es una estrategia que utilizaban los incas, por ejemplo. Otra cosa que hacían los incas, si es que esta dominación era de tipo violenta, era limitar todo tipo de actividad de estas comunidades. Por ejemplo, no los dejaban que mantengan sus autoridades, no dejaban que mantengan su desarrollo cultural, ni obviamente las creencias religiosas que ellos tenían, sino que lo que hacían era mandar líderes de la zona del Cusco a, por ejemplo, el norte argentino y que ellos se hagan cargo ahora de la organización de estas comunidades indígenas. Tampoco podían seguir creyendo en las deidades que ellos creían, sino que ahora tenían que creer en el dios Sol, ¿sí? Y además tenían que utilizar o hacer, o hacer uso de lo que vendría a ser la lengua quechua. Y el aymara no, porque el aymara más bien es un idioma selectivo, ¿sí? Es un idioma para la élite del Cusco en este caso. No la utilizaban, no, no todos hablaban aymara, sino que más bien era común el uso del quechua, ¿sí? Con respecto a la organización política que va a tener el imperio incaico, lo que nosotros sí vamos a ver es que vamos a tener una organización de tipo piramidal. Lo mismo va a suceder cuando hablemos de la organización social. Primero que nada, en esta organización de tipo política, lo que sí vamos a tener nosotros va a ser, en este caso, primero el Inca, ¿sí? El Inca va a ser considerado el máximo jefe, es decir, el líder de las acciones que se realicen en el gobierno, el máximo jefe militar y el máximo jefe religioso. ¿Qué significa esto? Él es el líder en la toma de decisiones, es el líder también en el desarrollo de las acciones militares, él decide si se va a conquistar un territorio o no y cuáles son las acciones que se van a ejecutar en esa conquista y obviamente es un líder religioso.
porque es entendido como hijo del dios Sol. Entonces es él el que preside, por ejemplo, las ceremonias religiosas como el Inti Raymi, es decir, a ver, el solsticio de invierno, el solsticio de verano, el cambio de las estaciones y obviamente el culto a las divinidades, en este caso el Sol, ¿sí? Tiene poder divino porque es considerado hijo del sol, tiene un poder hereditario y además vitalicio. ¿Qué significa eso? Que los padres heredan el poder y heredan el cargo político que tienen a su hijo. En este caso solamente se hereda a los varones. Si es una pregunta que pudieran hacer, solo se hereda a los varones. Las mujeres no están en condición de ser heredadas, ¿sí? Después, además, es un protector porque tiene que cuidar a su pueblo y es dueño de todo, ¿sí? Todas las tierras le pertenecen al Inca. No importa que ustedes tengan un terreno en el Tahuantinsuyo, no es suyo. Después vamos a tener un consejo imperial y este consejo imperial va a estar organizado, va a estar compuesto también por quienes vendrían a ser la nobleza y esa nobleza es una nobleza indígena, es decir, los líderes de cada suyu y también de cada espacio van a ser la nobleza que compone este consejo imperial. Y no son cualquier líder, sino que generalmente son los ancianos los que se ocupan de este consejo. Ellos se van a dedicar a darle consejo al Inca en caso, por ejemplo, de guerra, de paz, de hambruna, en decisiones políticas, en anexión de territorios, es decir, vendrían a ser una suerte de ministros que brindan su consejo para el gobierno del Inca. Y después vamos a tener el curaca, que el curaca es el jefe del Ayllu, ¿sí? El Ayllu es la organización familiar que tienen los incas. Ellos no se organizan por municipio, departamento, provincias, sino que se organizan por Ayllus, ¿sí? El Ayllu es familia, es la unidad básica de la sociedad. Si yo no tengo familia, ¿de dónde surge más gente? No hay forma, ¿sí? No los puedo clonar a los hombres e ir generando más sociedad, sino que la unidad básica de la sociedad es justamente la familia. Entonces, un ayllu es una unidad básica. Ahora, no todas las familias son un ayllu, sino que el ayllu es el grupo de familias. Por ejemplo, habrá un clan de los Varela, por ejemplo, como Valentina, ¿sí? Entonces, ese clan, ese grupo de familias que tienen el mismo apellido, es un Ayllu, ¿sí? Entonces, el jefe de ese Ayllu es el que forma parte de esta pirámide familiar. Por ejemplo, después, cuando nosotros hablemos de una organización social, acá vamos a tener que tener en cuenta las diferencias que tienen los incas con relación a otras comunidades indígenas, por ejemplo. Primero que nada vamos a tener el Inca. El Inca es la base, la base de la comunidad, ¿sí? El Inca es la punta que vamos a tener nosotros en esta pirámide. Sin el Inca no existiría esta organización social. Por eso les digo que él es la base de todo para que nosotros podamos hablar de una organización social. El Inca vendría a ser, obviamente ya habíamos dicho, el líder supremo, el máximo representante del poder, aquel que tiene todo el poder político, económico, social, militar, religioso, ¿sí? Después del Inca nosotros vamos a tener al Auqui, ¿sí? ¿Qué pasa con el Auqui? El Auqui es su hijo, es su heredero, ¿sí? Es el que va a ser el próximo Inca. Ahora, ¿cuál es el problema con el Auqui? El Auqui debe ser el hijo legítimo del Inca. ¿Y por qué les digo legítimo? Porque el Inca puede casarse con todas las mujeres que él quiera, ¿sí? No necesariamente se tiene que casar con una sola mujer, sino que el Inca puede y debe además casarse con todas las mujeres que pueda. ¿Por qué? Porque las mujeres son entregadas como ofrenda para el Inca, ¿sí? Las mujeres más lindas de los distintos ayllus y de las distintas comunidades que forman parte del imperio son entregadas a él como ofrenda y él tiene que recibirlas en matrimonio y obviamente tener descendencia con esas mujeres, es decir, tener hijos. Entonces el Inca tenía un montón de hijos para dejarlos de herederos, ¿sí? Pero no todos podían acceder a ser Auqui, ¿sí? Sino que el único que accede a ser Auqui es su hijo legítimo. ¿Y con quién va a tener el hijo legítimo el Inca? Con la Colla, ¿sí? O rey. Entonces, el Inca se va a casar con la Colla, que generalmente la Colla es su hermana,
es su hermana de sangre, ¿sí? ¿Y por qué se casa con su hermana? Para preservar, obviamente, la pureza de sangre y que esos hijos que vengan posteriormente sean puros y que sean estrictamente incas, ¿sí? Entonces yo ahí de esa manera digo que realmente el linaje se conserva. Porque si este inca se casara con cualquier otra mujer y tuviera otro hijo, no sería un descendiente directo de Dios, porque yo ahí ya estoy mezclando las familias. Entonces el inca tiene hijos con su hermana, ¿sí? Su hermana va a ser la colla y en este caso va a ser la esposa legítima, ¿sí? De esa unión va a surgir el auqui, que va a ser su hijo o heredero real. Tengan en cuenta eso porque cuando vengan los españoles ahí vamos a tener un problema, porque vamos a tener Atahualpa y a Huáscar, que son dos hijos de un inca que están peleando por ser el heredero. Uno es legítimo y el otro no es un hijo legítimo, sino que es un hijo bastardo. Entonces ahí vamos a tener un problema en la sucesión imperial. Después vamos a tener la panaca real, ¿sí? Después del auqui ya tenemos la panaca real. Esta panaca real es la familia directa del Inca, es decir, su esposa, sus hijos eh, y obviamente lo que vendrían a ser las primeras familias de cada panaca real, ¿sí? Las primeras personas o las primeras generaciones de cada panaca. Después vamos a tener la nobleza de sangre, que esos son los miembros de todos los miembros de la panaca real, es decir, todos los miembros de la familia del rey son parte de la nobleza de sangre. Y después vamos a tener los miembros de, o los que van a ser la nobleza de privilegio, es decir, que se han casado con personas que tienen algún poder o cierto poder dentro de la nobleza. Por otro lado, ya cuando hablemos del pueblo, vamos a tener el pueblo en general, que el pueblo en general es considerado en quechua, Hatun Runa. Después vamos a tener a los mitimaes, es decir, que son aquellas personas que se dedican a ir en búsqueda de nuevos lugares. Es decir, son los colonizadores. Cuando los incas vayan a invadir otros lugares, no es que solo invaden ese lugar y mandan a un representante, sino que mandan familias enteras de incas a ocupar esos lugares. Esos son los mitimaes, ¿sí? Y después vamos a tener los yanaconas, ¿sí? Los yanaconas van a ser los servidores del Inca y el yana en general no es cualquier servidor, sino que es el mejor en lo que hace. Por ejemplo, pensemos nosotros un platero, a ver, un zapatero, un agricultor, esas personas, los mejores en esas funciones son yanaconas, no cualquiera, ¿sí? Son criados de la nobleza. Son personas bastante importantes y también cuando lleguen los españoles van a conservar su lugar dentro de lo que vendría a ser la comunidad. Después vamos a tener, por ejemplo, los aclas, ¿sí? Que son sirvientes exclusivos. Es el caso de las mujeres, ¿sí? Los incas tienen harenes, ¿sí? Algo así parecido a lo que tienen, por ejemplo, en Medio Oriente. Cuando nosotros hablamos de los sultanes, vieron que los sultanes tienen harenes de mujeres, tienen muchísimas mujeres, todas a su disposición, obviamente para la actividad sexual que realice el sultán. El inca también tiene un montón de mujeres, ¿sí? De las que se sirve obviamente para la actividad sexual, pero también para tener hijos, porque el Inca tiene un montón de hijos que son los que forman parte de esta panaca real también, ¿sí? Y por último vamos a tener los piñas, ¿sí? Que en este caso, en esta pirámide no están, pero los piñas son hombres sometidos a la condición de esclavos. Ahora, ¿cuáles son esclavos en el espacio incaico? Son esclavos aquellas personas que hayan sido obtenidas mediante la guerra y que no hayan querido rendirse a la comunidad incaica. O son personas, en algunos casos, no muchos, porque realmente no se encuentran muchos ejemplos de estos en la comunidad incaica, son personas que han adquirido deuda y que no hay. Pasemos a la organización económica. Si no van entendiendo, les repito, pregúntenme, ¿sí? La organización económica de los incas va a ser bastante compleja, ¿sí? La base de su economía es la agricultura. Ellos tienen una agricultura sumamente extensa y es una agricultura basada específicamente en lo que vendría a ser los andenes, el control de pisos ecológicos, la reciprocidad y la redistribución.
¿Qué significa esto? Primero que nada, tenemos que ver que la actividad económica principal que realizan los incas es la agricultura y también la ganadería, ¿sí? La agricultura va a tener una gran importancia porque ellos pueden y han podido, obviamente, generar una gran diversidad de cultivos. Por ejemplo, el caso de el maíz, ¿sí? O lo que vendríamos a conocer nosotros como el choclo, ¿sí? El maíz tiene aproximadamente en lo que vendría a ser toda esta zona, recuerden, desde Colombia hasta lo que vendría a ser la zona del noroeste argentino, vamos a tener hasta 5.000 especies de maíz, ¿sí? No es solamente una, ¿sí? Nosotros conocemos el choclo blanco y el choclo amarillo, pero existen una diversidad extravagante de tipos de maíz que han logrado cultivar los incas en todos los espacios en los que ellos han podido desarrollar este tipo de actividades. Lo mismo pasa con la papa, ¿sí? La papa tiene aproximadamente 3.000 variedades de papa que se han dado en todo ese espacio, ¿sí? Y que son los cultivos que más han utilizado ellos, ¿sí? Obviamente por la cantidad de aporte nutricional que brinda a la alimentación en ese momento, ¿sí? Hoy en día ya no lo tenemos tan significativamente en la alimentación, pero sí en ese momento y para las comunidades indígenas, el maíz y la papa eran fundamental porque eran la fuente de alimentación básica y además también podían, a raíz de esos cultivos, generar lo que vendría a ser la harina, ¿sí? Después íbamos a tener nosotros, además en los cultivos, poroto, ¿sí? El poroto también es muy importante. El tabaco, ¿sí? El tabaco va a ser más bien va a llegar ya con los españoles, pero sí los incas van a tener algunas subespecies del tabaco que no van a ser tan utilizadas y que los incas no le dan tanta importancia, sino que ellos les van a dar más importancia a lo que vendría a ser el maíz porque lo utilizan para las bebidas, para la alimentación y también sobre todo con respecto a la harina, ¿sí? A ver, podemos ver la chicha, después también, por ejemplo, vamos a tener harina de maíz, van a hacer sus alimentos en base a esto. Por parte de la ganadería vamos a tener también una gran cantidad de animales, pero estos animales en general son camélidos, ¿sí? Los incas no tienen una diversidad muy extrema con respecto a sus animales, sino que tienen animales que van a ser camélidos como la llama, la alpaca, la vicuña, ¿sí? No tienen muchos animales diversificados como si van a tener, por ejemplo, los aztecas. Los aztecas tienen gallinas, tienen chanchos, tienen pavos, ¿sí? Sí van a tener, por ejemplo, perros y gallinas, los incas sí van a tener, pero no en grandes cantidades, sino que sobre todo en algunos espacios, ¿sí? Y van a utilizar la agricultura a partir de actividades muy diversas. Si ustedes observan esta imagen de acá, van a ver que tenemos la montaña, pero esta montaña o cerro está escalonado, ¿sí? A este escalonamiento nosotros lo llamamos andenes, ¿sí? Los andenes se establecen de esta manera justamente por qué o para qué, porque lo que vamos a hacer es aprovechar el agua del deshielo proveniente de los cerros o de las montañas para poder fertilizar y también para poder regar el cultivo que se encuentra en estas zonas. No todos los incas estaban en zona de montaña, pero no tampoco todos estaban en la selva o en la costa. Entonces, los que se encontraban en la zona de cerros y montañas necesitaban hacer de estos espacios fértiles para el cultivo. Por eso es que van a utilizar, obviamente, esta formación en andenes. Incluso hoy en día, si ustedes van para Jujuy haciendo el camino de los salares, van a ver que todavía hay algunas familias que mantienen esta organización en forma de andenes porque el agua de deshielo les permite obviamente lo que vendría a ser el riego de los cultivos, ¿sí? Después vamos a tener algo que se llama reciprocidad y que en algunos casos ustedes lo van a identificar en sus familias, ¿sí? Sobre todo aquellos que tengan papás más o menos más grandes, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con la reciprocidad? La reciprocidad es la prestación y la recepción de bienes y servicios que se da entre personas, sobre todo por lazos familiares. ¿Qué significa esto? Brindarse favores, ayudarse en caso de que se necesite entre familias. Y es algo que tenían muy presente los incas y ellos decían,
Si yo le hago un favor, por ejemplo, a Figueroa y él me hace un favor a mí, quizás ese favor yo no se lo pague ahora, porque él no lo necesita, pero cuando él tenga sus hijos o sus nietos, yo pueda pagarle el favor que él me ha hecho, ¿sí? Pasemos ahora a lo que vendría a ser la redistribución, ¿sí? La redistribución tiene que ver con un principio económico en el que circulan los bienes. A ver, por ejemplo, Figueroa tiene papa, Oyarzú tiene llamas, Varela tiene porotos, ¿sí? No todos tenemos lo mismo, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a redistribuir nuestros bienes de manera que todos podamos tener un poquito de lo que tiene el otro, ¿sí? Y que tiene que ver obviamente con las comunidades indígenas, es un principio que tienen ellos y que tiene que ver con el manejo de la tierra, ¿sí? Otra cosa que se hacía, por ejemplo, tiene que ver también con el almacenamiento de los cultivos para tiempos de sequía o tiempos de escasez, ¿sí? Por ejemplo, nosotros teníamos que tributar al Inca, ¿sí? Son ciudadanos los incas, entonces tienen que pagar un impuesto o un tributo. Ese impuesto generalmente se paga en bienes materiales. Los incas no tenían moneda, no era una economía monetaria, no había moneda, no había peso, no había dólar, euros, reales, no había nada, sino que más bien su economía estaba basada en lo que ellos producían. Entonces, ¿qué hacían? Primero, la redistribución es por niveles, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, un ayllu o un barrio o una familia, puedo redistribuir lo que vamos produciendo. Algunos tendrán choclo, otros tendrán papa, otros tendrán llamas, otros tomates. Entonces, lo que vamos haciendo es compartirnos entre unos y otros lo que tenemos, ¿sí? Por otro lado, lo que podemos hacer también es que estos bienes vayan a lo que vendría a ser el Inca, ¿sí? El Inca recibía muchos tributos, ¿sí? Esos tributos eran lo mejor que tenía la comunidad, porque piensen ustedes que el Inca era considerado un dios en la tierra. Por lo tanto, observaban que lo que le debían dar, los tributos y los cultos debían de ser lo mejor. Al Inca se le enviaban grandes cantidades de cultivos y lo que hacía el Inca era conservarlos o guardarlos en las colcas, ¿sí? Las colcas eran lo que vendrían a ser más o menos estos almacenes que ustedes ven aquí, se guardaban maíz, papa y en algunos momentos, cuando estábamos en periodos de crisis, el Inca lo que hacía era redistribuir lo que se le había otorgado a él como impuesto para el resto de la comunidad y que no atravesaran tiempos de crisis aquellas personas que dependían de él. Bastante eficiente la actividad que llevaba a cabo el Inca, ¿sí? Otra cosa, hacemos el control de pisos ecológicos. Esta es una teoría aportada obviamente por Ana María Rostorowski, que ella es una antropóloga y habla del control de pisos ecológicos, ¿sí? Ella nos va a decir que nosotros vamos a ver, sí. Ella nos va a decir que nosotros tenemos distintos pisos o áreas ecológicas en el espacio incaico. Si volvemos a nuestro mapa del comienzo, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? Teníamos puna, valle, quebrada, vamos a tener una gran diversidad de ambientes, de climas y de relieves, ¿sí? Entonces, mientras tengamos puna, mientras tengamos quebradas, valles, tengamos selvas y costas, ¿qué es lo que va a pasar? La producción no va a ser la misma en estos casos, ¿sí? Aquellos que se encuentren en la zona de puna no van a tener la misma cantidad de productos que otros, ¿sí? Por ejemplo, aquellos que se encuentran en la puna van a tener ganado, ¿sí? Aquellos que se encuentren en la zona de quebrado, entonces. Les decía, este aporte obviamente habla de que según los pisos que se controlen, nosotros vamos a observar que algunos van a tener y otros no ciertas producciones, ¿sí? Por ejemplo, en la zona de puna va a ser común el ganado, sobre todo un ganado tipo camélido como el que veníamos trabajando nosotros. Después en la zona de quebrada vamos a tener papa. En la zona de valle vamos a tener maíz y coca. La coca muy importante para los incas, pero la coca era ceremonial, no todos la podían utilizar igual que la ayahuasca, ¿sí? La coca y la ayahuasca era solamente para las panacas reales, los chamanes y el inca. Y por último, lo que nosotros vamos a encontrar en la zona de costa va a ser mar, ¿sí? Es decir, vamos a encontrar una gran cantidad de peces,
¿sí? Una gran cantidad, por ejemplo, de lo que vendrían a ser, a ver, cultivos, sobre todo naturales y de frutas tropicales, justamente comunes de la zona de costa, ¿sí? Por ejemplo, si vamos al mapa, vamos a ver que en la costa peruana es muy común observar una gran diversidad de peces y también lo que vamos a observar es una gran cantidad de especies tropicales, como por ejemplo la banana y algunas frutas que van a complementar la dieta que ellos van a tener. Pasemos a la religiosidad. ¿Sí? Los incas, como les decían, creían mucho en sus dioses y también creían mucho en los dioses naturales, obviamente. ¿Sí? El dios más importante, vamos a ver los dioses mayores y los dioses menores. El dios más importante es Viracocha. ¿Sí? Viracocha es el dios originario, es el dios maestro o el dios creador de todo el mundo. Si nosotros los comparamos con otras mitologías, vendría a ser el Zeus de los griegos, más o menos, ¿sí? Entonces, Viracocha es el más importante dentro de las deidades indígenas existentes. Después vamos a tener a Pachacamac, ¿sí? Pachacamac, ¿sí? Pachacamac va a ser el dios de los temblores y de los cielos. A ver, hace referencia justamente a esto que yo les decía, ¿sí? Los incas tienen una relación bastante estrecha con lo que vendría a ser la naturaleza. Entonces, Pachacamac es uno de ellos. Y después la Pachamama, ¿sí? La Pachamama es la diosa de la naturaleza y de la fertilidad. Es la madre tierra a la que aún hoy las comunidades indígenas e incluso nosotros que no somos parte de las comunidades indígenas, pero sí de la cosmovisión andina, seguimos considerando a la Pachamama como una de las diosas más importantes que tiene la religiosidad andina, ¿sí? Pasamos a los dioses menores, pueden ser, por ejemplo, Iliapa, que es el dios del rayo, ¿sí? Después vamos a tener a Supai. Supai es el dios del inframundo, vendría a ser así algo como un Hades o como un diablo, ¿sí? Y después vamos a tener a Mama Sara, que es la madre del maíz y del alimento, ¿sí? En realidad, estos son algunos dioses de todo el panteón que tienen los dioses, perdón, la comunidad incaica, ¿sí? Pero existe una gran diversidad, obviamente, de dioses relacionados sobre todo a lo que vendría a ser las fuerzas naturales y lo que vendrían a ser las representaciones de la naturaleza. Otra cosa que también tienen importante los incas y que se va a dar sobre todo durante ya los últimos periodos de la religiosidad incaica va a ser el culto a las momias, ¿sí? Los incas, a diferencia de los mayas y los aztecas, no sacrifican, ¿sí? Si ustedes vieron Apocalipto sobre los mayas, ¿sí? Van a ver que para los mayas y los aztecas es común lo que vendría a ser el sacrificio, ¿sí? Ellos utilizaban, sobre todo a miembros de otras comunidades, los sacrificaban, les cortaban las cabezas, les reducían la cabeza, por ejemplo, en algunas comunidades, sobre todo en las comunidades centroamericanas, lo que hacían es enfrentarse a los mejores guerreros y, por ejemplo, si alguien mataba al mejor guerrero de una comunidad, tenía como premio comerse sus testículos, porque se suponía que de ese lugar provenía la fuerza y provenía la virilidad de ese hombre, entonces al comerse los testículos, esa persona o a ver, aquel que haya ganado la guerra o la batalla, iba a obtener las características de ese guerrero, ¿sí? Entonces, en general, los centroamericanos son personas que hacían sacrificios comúnmente. Mientras que por el lado de las comunidades andinas, nosotros vamos a ver que ellos no sacrificaban, sino que más bien lo que hacían era realizar un culto, ¿sí? No sacrifican, sino que más bien ofrecen, ¿sí? Ellos ofrecen momias. Es el caso de los niños del Yulayyaco, por ejemplo, si ustedes los vieron, ¿sí? En este caso vamos a tener, por ejemplo, la doncella, el niño y la niña del rayo. Si no los han ido a ver, los invito a que los vayan a ver. Sumamente, a ver, ¿cómo les puedo decir? Interesante analizarlos y conocer obviamente las manifestaciones de la religiosidad andina, ¿sí? Si bien ellos no sacrifican, sí ofrecen lo que vendrían a ser, en este caso, humanos, ¿sí? Pero estas ofrendas no son ofrendas que se hayan hecho violentamente, sino que son ofrendas que se eligen dentro de la comunidad. Que a un hijo suyo lo elijan
como un culto a los dioses, vendría a ser una de las mayores bendiciones que le podrían dar a una familia o a un ayllu, ¿sí? Por eso, después estas momias son consideradas dioses también, que se han entregado a los apus, y los apus son las montañas, también dioses, obviamente, de esta cosmovisión andina, ¿sí? Dentro de esto vamos a poder ver también esto que yo les decía sobre el principio de la redistribución. Si ustedes observan, estos niños han sido encontrados en uno de los cerros más altos que posee lo que vendría a ser la cadena montañosa del noroeste argentino. Pero si vemos bien, por ejemplo, vamos a observar que tienen un ajuar ceremonial bastante complejo. Este ajuar está cerrado en esta foto, ¿sí? Si ustedes observan las fotos del MAM, van a ver, por ejemplo, estos objetos sagrados que forman parte del ajuar. Si nosotros los analizamos con detenimiento, vamos a ver. Estos muñequitos están hechos con lo que vendrían a ser minerales. Minerales que provienen de la zona de Puna. Acuérdense que en la Puna teníamos minerales, ¿sí? Después, ¿qué más van a tener estos muñequitos? Por ejemplo, tienen plumas. Las plumas no las conseguimos de zonas como la Puna, el Valle o la Quebrada, sino que más bien lo vamos a conseguir de la zona de selva, es decir, de esta zona, ¿sí? Después sí, lo que se puede ver en los ajuares, por ejemplo, son lo que vendrían a ser conchas de mar y también muchos otros elementos que no son propios de la puna. Entonces, en ese caso yo veo la redistribución. ¿Por qué? Porque estoy viendo elementos que no son propios de esos espacios, sino que obviamente han ido circulando entre un ambiente y otro a partir de lo que vendrían a ser distintos comerciantes, obviamente también de miembros de los ayllus que han llevado y que han ofrendado esto para los dioses, ¿sí? Si bien los incas nunca habían sacrificado, lo que sí se ha observado, creo que el año pasado fue uno de los últimos descubrimientos que se han encontrado, vendría a ser el mayor sacrificio humano en la zona de Caral, ¿sí? Caral va a estar en la zona del Perú y se encuentran una serie de, no me acuerdo si son 300 niños o más bien son bebés, entre los 0 y 3 años, se encuentran en esta zona, que se los han encontrado acá, en la costa del Perú. ¿Sí? Obviamente se ha hecho una excavación y se ha encontrado lo que vendría a ser una suerte de sacrificio sagrado para los dioses, y muchos antropólogos coinciden en decir que los restos que se han encontrado son de un periodo en el que Perú atravesaba una dura sequía. Entonces se ofrecían obviamente sacrificios humanos en el caso de sequías o falta, por ejemplo, de alimentos, en la escasez de lluvias, en la escasez de agua, se hacían estas ofrendas. Pero en general los incas no sacrifican, ¿sí? Pasemos al siglo XIV en Europa, ¿sí? Acá van a poder ver un mapa, ¿sí? Un mapa de Europa. Europa en el siglo XIV. Esta no es la Europa que nosotros tenemos en la actualidad. Si ustedes observan esta Europa, van a ver que tenemos principalmente Portugal, no existe España, ¿sí? Si ven acá no hay España, sino que lo que vamos a tener es Aragón, Navarra, Castilla, Granada y nos falta León. León es muy chiquitito, entonces no lo van a poder ver. Tenemos Aquitania, Francia, Inglaterra, Escocia, Irlanda, el Sacro Imperio Romano Germánico, Génova, Provenza, los estados de la Iglesia. Ojo, escuchen eso, ¿no? Los estados de la Iglesia, que hoy es Roma, pero en ese momento la Iglesia era uno de los estados y hoy es el estado más rico que hay en el mundo, Roma, ¿sí? Tenemos Nápoles, Sicilia, Venecia, vamos a tener Dinamarca y un montón, ¿sí? Todo esto va a ser lo que vendría a ser Medio Oriente. Importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? ¿Qué vamos a ver entonces? Les decía, el siglo XIV en Europa es un siglo bastante complejo. ¿Por qué? En Europa todavía lo que estamos teniendo son Edad Media, vendría a ser el periodo de los señores feudales, que seguramente lo habrán estudiado en la secundaria, ¿sí? Si comparamos, no tiene nada que ver uno con el otro. En América tenemos todavía pueblos indígenas y en Europa ya tenemos señoríos feudales, es decir, tenemos reyes, princesas, príncipes y todo eso.
no hay punto de comparación entre el avance de lo que vendrían a ser los americanos y los europeos, ¿sí? Entonces, en Europa lo que sí vamos a tener es una edad media, ¿sí? En el siglo XIV está terminando esta edad media, ¿sí? Estamos iniciando la crisis de la edad media. ¿Qué había en Europa para ese momento? Nosotros vamos a tener, primero que nada, un rey, ¿sí? Pero ese rey no tiene poder como rey, sino que tiene un poder de tipo simbólico. ¿Por qué tiene un poder simbólico? Porque todas las condiciones en ese momento en Europa no le permiten a él ser rey, ¿sí? Porque no se puede hacer cargo de un reinado. Por lo tanto, necesita señores feudales que lo ayuden a desarrollar esas actividades. ¿Qué va a suceder en Europa para el siglo XIV? Vamos a tener una serie de problemas que enfrenta todo el continente, ¿sí? Todo el espacio europeo retiene estos problemas, ¿sí? Esos problemas, primero que nada, van a ser un cambio en las temperaturas, ¿sí? Muchos, por ejemplo, científicos naturales, los que vendrían a ser, por ejemplo, aquellas personas que se dedican a los climas y al análisis de las condiciones naturales de la Tierra, van a decir que para ese periodo nosotros vamos a tener cambios de temperaturas extremos, ¿sí? Entonces, como hay un cambio de temperaturas, hay fríos extremos, hay grandes lluvias, por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Se arruinan lo que vendrían a ser, por ejemplo, la producción, ¿sí? El cultivo de las plantas, de los cereales, de los alimentos propios de la época, se arruinan. Entonces, tengo cambios de temperatura, escasez en la producción agrícola. Si yo no tengo alimentos, la gente pasa hambre y el hambre necesariamente genera enfermedades, ¿sí? Las enfermedades me van a traer aparejada la muerte y la muerte me genera un descenso demográfico. Entonces son todas pálidas que tiene el siglo XIV europeo y que lamentablemente van a terminar arruinando Europa para ese momento, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? Decíamos, vamos a tener un cambio en las temperaturas que nos va a traer serias dificultades en la producción de alimentos. Esos alimentos, al no llegar a las comunidades que deberían de llegar, ¿qué es lo que van a generar? Hambrunas. Las hambrunas no solo van a generar enfermedades, en este caso pestes, por ejemplo, sino que también van a generar sobre todo una molestia. ¿Y una molestia con quiénes? Con los señores feudales, con el rey, por ejemplo, ¿sí? La gente va a empezar a reclamar esta situación. ¿Por qué no hay alimentos? Y si no hay alimentos, ¿por qué el rey no se hace cargo de esta situación? ¿Sí? Entonces van a haber hambrunas. Y van a haber pestes. ¿Por qué? Porque la gente al no tener a ver, por ejemplo, las defensas como debiera de tener, cualquier enfermedad es mucho más fácil que atente contra la vida y la salud de una persona si esta persona no se encuentra en condiciones óptimas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces las pestes van a ser muy importantes. La imagen es una imagen propia del siglo XIV, ¿sí? Los médicos se vestían de esta manera, con estas máscaras que tenían como un pico, ¿sí? Para protegerse de la peste negra o bubónica, ¿sí? La peste negra estaba producida y se generaba a partir de lo que vendría a ser la pulga de la rata, ¿sí? No de las ratas, de las pulgas de las ratas. Ahora, ¿por qué se le echa tanto la culpa a las ratas? Porque los europeos eran muy cochinos, demasiado cochinos. No tenían servicios de higiene, pero sumamente escasos. Sí, a ver, no tenían, por ejemplo, redes cloacales, sus necesidades las hacían y las tiraban a las calles y las calles tenían canaletas que iban llevando los fluidos, los restos por ejemplo, las necesidades de la gente y así. Entonces, a ver, era el caldo de cultivo perfecto para las enfermedades. Habían 12.000 millones de ratas y de las ratas negras, que son las ratas que producen esta enfermedad. Entonces, además de que el ambiente era propicio, también había una gran cantidad de animales que podían generar esta enfermedad. Entonces, ustedes van a ver que, por ejemplo, se ven muchas imágenes de estos doctores, ¿sí? ¿Por qué el doctor tenía esta máscara así, bien larga? Porque quería evitar que sería el contacto aéreo y sobre todo salival con las personas que estaban enfermas de lo que vendría a ser la peste negra o peste bubónica.
En este pico no es que no había nada, sino que generalmente se ponían ellos flores o esencias naturales, porque imagínense el olor a muerto que había en ese momento, porque a los enfermos se los dejaba en las calles o se los dejaba a la vera de los caminos, entonces había mucho olor a descomposición de personas. Producto de todo esto, por ejemplo, del cambio de clima, de la baja productividad de las tierras, las cosechas, las crisis, el hambre y la peste, ¿qué va a pasar? Primero, disminuye la mano de obra, que es lo que nos está pasando hoy a nosotros en Argentina. Estamos todos encerrados, entonces la economía tiene una retracción, porque la mano de obra no está activa, ¿sí? Desciende la actividad artesanal, la actividad comercial, y eso endurece la situación económica de la gente. Es lo que nos pasa a nosotros y nos va a seguir pasando. Se abandonan las tierras de cultivo, faltan los alimentos, suben los precios, se endurece la situación de los campesinos, también disminuyen la renta o los impuestos, que es lo que nos está pasando también, aumentan los impuestos por otro lado y se endurece, obviamente, en todos casos, la situación del campesino, que es lo que, a ver, si nosotros ponemos en comparación, ¿de quién se está endureciendo la situación? De nosotros, de los argentinos, de la clase trabajadora. En ese caso, por todas las consecuencias estas, ¿quiénes la pasaban mal? Los campesinos, ¿sí? Entonces, estos campesinos, ¿qué van a hacer? Van a empezar a rebelarse en contra de sus señores y van a decir, encima que nosotros tenemos peste, hambre, muertes, caídas demográficas, ustedes nos suben los impuestos. Se generan revueltas campesinas y eso va a generar que los reyes, los señores feudales, vayan a reprimir a los campesinos, pero también otra cosa es que ellos pierden su poder. Ya no hay señores feudales porque la gente se va a rebelar al poder del señor feudal y además se van a ir porque se van a cansar de la explotación a la que ellos son sometidos. Se van a cansar, incluso se le van a morir muchísimos campesinos. Y esta gente que antes vivía sobre todo en el campo, se va a ir a las grandes ciudades. Entonces, para el siglo XV, lo que nosotros vamos a tener es un gran crecimiento de las ciudades, hay menos gente, pero lo que sí vamos a tener es un poder más escaso del rey. Por eso es que se tienen que formar los estados modernos. ¿Sí?